Hola, ahora vamos a explicar nuestra última parte del tutorial, que es cómo crear una tabla con alarmas. Entonces para eso vamos a utilizar esta herramienta que es Tabulator, que es una herramienta para crear tablas en JavaScript. Vamos a primeramente a descargarla, entonces vamos a darle aquí en descargar, y al descargarla vamos a descomprimir y entrar en esta carpeta y a la carpeta dist. ¿Listo? Entonces este contenido es el que vamos a estar usando. Entonces, para hacer la instalación, vemos que acá en documentación, en Quick Start, nos aparece unas indicaciones de instalación y esta librería puede ejecutarse en varios niveles, en el navegador, en Node, en otras instancias, pero en este caso vamos a utilizar esta que es la versión de poder hacer la instalación directamente en el navegador. ¿Ok? Es decir, esta es la inserción de la librería en el archivo HTML. Entonces, si lo notan, hay que agregar estos dos elementos, los cuales hacen referencia a estas librerías. Entonces, vamos a copiar este contenido en la carpeta de nuestro proyecto. Entonces, aquí estamos ya en la carpeta de nuestro proyecto. Vamos a copiarla dentro de JavaScript, que es la carpeta donde tenemos todas las librerías de lo que estamos ejecutando en el navegador. Entonces, pegamos. Listo. Cuando termina de pegar, vamos a copiar este texto de aquí. Vamos a ir a nuestra aplicación y en el archivo HTML vamos a pegar lo que nos indica. Listo, nuevamente en el header, en el encabezado, pegamos esto, pero tenemos que agregar el componente de la carpeta JavaScript, que es donde está la ruta a esta carpeta dist. Entonces pegamos aquí y pegamos aquí. Listo, guardamos. Ahora vamos a volver aquí a Tabulator, a la página web de Tabulator, y vamos a ir a la pestaña de ejemplos. Entonces en esta pestaña vamos a encontrar diferentes ejemplos de cómo configurar tablas tal como se ven aquí. Cuando vamos aquí en View Source, pues vamos a ver el código fuente para poderla ejecutar. Entonces aquí nos está indicando que en HTML, es decir, en el archivo HTML, va a ir este componente donde queramos agregar la tabla. Entonces vamos a copiar y vamos a agregarla debajo de donde tenemos el canvas de el indicador. Entonces vamos a pegarlo aquí y vamos a cambiarle este ID. Vamos a colocar alarm table. Esto puede indicar que es una tabla de alarmas. Este ID, recordemos, es el que voy a hacer referencia después en el archivo de JavaScript para colocar aquí la tabla. Listo, volviendo aquí a la página. Entonces, este elemento que está acá es el que me está indicando cómo crear la tabla. Entonces, si vemos un poquito para entender cómo funciona, el primer argumento que tiene el objeto tabulator es el nombre del ID que le dimos al elemento HTML. Este nombre que tiene acá debe ser el mismo nombre que coloquemos aquí. Eso para que haga referencia a este elemento en la página. Después se colocan algunas configuraciones como la altura. Este hace la altura de la tabla y las columnas. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de las columnas? Primero va a ser el título. Van a ser objetos, todo lo que está en Java, en estas llaves, pues van a ser un objeto. Va a ser un objeto que va a contener un título y este título va a ser el que aparezca aquí en el encabezado de la tabla. ¿Listo? El título de cada columna. Entonces vemos aquí que dice name, progress, gender y así va siguiendo. El siguiente elemento es el field. Entonces field va a ser un nombre clave con el cual yo voy a asignarle datos a la columna. Entonces con este nombre vamos a ver después que se le asigna un dato a la columna. Y hay unos atributos adicionales, como por ejemplo aquí tenemos sorter, que es como indicar el tipo de variable que se va a almacenar en esa columna. En este caso van a ser tipos numéricos. Entonces vemos aquí que tenemos un tipo numérico. Entonces por defecto él tiene un tipo string,
Con esto asignamos que en esa columna solamente se van a guardar de tipo numérico. Y así se van agregando elementos y dentro de cada columna se pueden ir agregando también unas características, como por ejemplo aquí que la alineación sea central en la fecha de nacimiento y vemos que aquí se ve centrada esa columna. ¿Listo? Entonces ahí se van agregando atributos. En nuestro caso solamente vamos a colocar tres columnas. ¿Listo? Entonces vamos a copiar este elemento y vamos a hacer algunos pequeños cambios. Entonces vamos a nuestro archivo graph y vamos a colocar también la creación de la tabla en la función onload. Vamos a colocarlo acá de último, después del indicador, pegamos y aquí vamos a borrar esta var, porque var es la forma en la que se declaran variables, pero en la versión anterior de JavaScript. En esta versión nueva se usa let. Entonces aquí table va a ser el nombre que da a nuestro objeto, pero para que nuevamente sea un objeto global con el que yo pueda interactuar incluso por fuera de esta función, entonces vamos a declararlo acá arriba, donde estamos declarando los objetos de gráficas, y aquí tenemos que colocar también y tablas. Entonces digamos let table y listo. Vamos a decir que es una instancia de tabulator con estas características. Entonces aquí damos el nombre del ID que le pusimos acá, en este caso alarm table. Okay, aquí la altura de la tabla podemos dejarla así o podemos cambiarla. Puede ser un valor a 100 píxeles o en este caso voy a cambiarla a un valor numérico de 200. Y ahorita vamos a definir nuestras columnas. Entonces definitivamente estas columnas no son válidas para nuestra aplicación. Vamos a dejar solamente 3 columnas. Vamos a borrar las demás. Y vamos a empezar a configurar estas. Entonces aquí vamos a colocar el tiempo en el cual se tomó el dato. Y aquí en field la palabra clave para poderlo modificar va a ser simplemente t, para que sea más fácil. La segunda columna va a ser el valor que tenga la variable que vamos a estar leyendo en ese momento. Y en field vamos a utilizar b. Listo, aquí podemos dejar este sorter que sea numérico, porque precisamente valor va a ser un valor numérico. Entonces, por último, vamos a cambiar este por la alarma. En esta columna vamos a poner la alarma que queramos indicar en la tabla. Vamos a colocar aquí en field simplemente A. Listo, y con eso ya nuestra tabla queda creada, pero nos falta ir agregándole valores cuando se detecte la alarma. Esto lo vamos a hacer aquí en el evento de recibir un nuevo mensaje cuando tengamos un nuevo valor en este dato. Entonces vamos a crear una condición que va a ser la condición de la alarma. Entonces iniciamos con un if y la condición va a ser la siguiente. En este caso yo voy a colocar que él detecte una alarma cuando la variable sea mayor a un valor. Entonces si este valor, que es el que estoy leyendo del PLC, es mayor a 200, pues entonces haga lo que está aquí. Ahora hay que hacer una claridad. Si yo dejo esta condición, él va a mandar alarmas para cualquier dato que sea mayor a 200. Bueno, si es mayor a 200 nunca se va a cumplir, pongámosle 190. Si él recibe datos como 191, 192, hasta 200, que es lo máximo que pueda llegar la variable, pues entonces vas a colocar muchos mensajes. Para eso voy a crear un flag, una bandera, que me sirva para que solamente se ejecute esta alarma una sola vez, mientras que esa bandera esté activa, no se vuelva a ejecutar. Cuando se deje de cumplir esa condición, es decir, cuando este valor baje de 190, pues la bandera se desactiva para que vuelva a evaluar. Entonces simplemente voy a colocar así y que flag
sea igual a true. Esto y flag, pues debo crearlo en alguna parte. Que es igual. Vamos a crearlo acá arriba. Y vamos a darle un valor inicial de false. Perdón, de true. Para que efectivamente se haga la evaluación. La evaluación de la alarma se va a hacer únicamente mientras esta bandera sea verdadera. Entonces se tienen que cumplir estas dos cosas. Inmediatamente se cumpla, lo que vamos a hacer es agregar la alarma a la tabla y cambiar la bandera. Ahora, para agregar los datos a la tabla, en este caso a la alarma, lo primero que vamos a hacer es crear acá arriba en variables para los datos una variable en la cual vamos a guardar la información que está en la tabla. Entonces vamos a colocar aquí data table y también va a ser nuevamente un arreglo. Entonces en este arreglo va a ir toda la información que esté en la tabla y la vamos a estar actualizando para enviarla nuevamente a la tabla con los nuevos valores. Entonces volvemos ahora acá al evento y vamos a decir que ese data table va a ser igual a table punto get data. Entonces lo que nos hace esta función getData es sacar los datos que tengamos en la tabla y guardarlos aquí en esta variable. Ahora vamos a actualizar esta variable agregando una nueva fila dependiendo de la alarma. Entonces vamos a decirle datatable.push y aquí vamos a agregar la nueva fila. Entonces vamos a utilizar las palabras claves que habíamos definido acá, que son T, B y A. Entonces decimos que T va a ser data value punto timestamp, que es el dato de tiempo que estamos enviando desde esta aplicación, coma, siguiente dato era valor, la palabra clave era B, dos puntos, y aquí vamos a colocar pues el valor tal como lo tenemos aquí. Este es el valor numérico, coma, el último elemento, la última columna era A, y aquí va a ir la alarma. En este caso vamos a escribir un texto indicando la alarma, que diga valor muy alto. Esto, y dependiendo de la condición que coloquemos acá, pueden aparecer diferentes alarmas. Esto, punto y coma. Y finalmente vamos a utilizar nuevamente table, pero con la función setData. Y vamos a agregar esta nueva arreglo de datos. Punto y coma. Ahora vamos a agregar un else if con el cual vamos a cambiar el valor de la bandera. Entonces vamos a decirle que si flag está en falso, y nos faltó aquí primeramente colocar flag en falso. Entonces, una vez ejecute esto, él va a empezar a evaluar esto. Si flag es falso y este valor ya no está en un rango de alarma, es menor a 190, entonces vamos a hacer que flag, aquí puse flag, aquí vamos a poner
flag nuevamente igual a true. Y eso es todo. Vamos a probar. Entonces nuevamente guardamos aquí, control S, guardamos acá. Verificamos que hayamos pegado los archivos. Entonces sí están aquí, ya están todos los archivos que necesitamos. Y ahora sí, corremos. Entonces ya cargó, vamos a darle aquí control clic para que cargue nuestra página. Y bueno, no está cargando la tabla. Vamos a ver qué pasa. Inspeccionar. Y nos dice que falló en cargar el recurso. Eso quiere decir que no indicamos bien la ruta. Sí, nuevamente falló en encontrar este recurso. Entonces vamos otra vez aquí a nuestro archivo y verifiquemos la ruta. Entonces es este JavaScript this cc. Podemos verificarlo aquí mismo. JavaScript y no hay una carpeta dist. Listo, entonces es decir, esto sobra. Está apuntando directamente a CS y a JS. Listo, guardamos y recargamos. Bien, debería generarla. Ahí está la tabla. Aquí está dando un error de que no puede tomar la propiedad valor de vacío. Y es porque la tabla inicialmente no tiene ningún valor. Entonces esperemos que empiece a generar datos. A ver si soluciona este error. Si no, se le da un valor inicial a la tabla con ceros o con valores nulos. Entonces ahí está corriendo, esperemos. Muy bien, ella lo está haciendo. Entonces no hay mayor problema. Está indicando el tiempo, el valor y la alarma. Cuando llega a más de 200, a más de 190. Muy bien. Ahora podemos jugar un poco con el estilo para que él quede llenando realmente toda la tabla. Vamos entonces al estilo, a nuestro archivo donde definimos la tabla. Acá. Y eso se hace agregando aquí un atributo que es este, layout, y el atributo va a ser fit columns. Entonces esto lo que va a hacer es que estas columnas llenen completamente el ancho de la tabla. Guardamos y reiniciamos. Ya podemos cerrar aquí. Ya podemos ver cómo las columnas quedaron llenando completamente el ancho de la tabla. Listo, con eso ya tenemos todo para terminar nuestra aplicación.